Buenas tardes a todos. Espero que se encuentre bien ahí en casa. Vamos a continuar con nuestro servicio. Vamos a ir a la palabra de Dios. Así que abre tu Biblia, por favor, en Jueces capítulo 6. Vamos a continuar nuestro estudio ahí en este libro de Jueces. Estamos estudiando pues la vida de Gedeón. La semana pasada comenzamos a ver la vida de este hombre Gedeón, que fue llamado por Dios para pues libertar también a Israel en una opresión que llevaban 7 años por los madianitas, y fue lo que comenzamos a ver la semana pasada. La semana pasada vimos pues el llamado, ¿verdad? Aprendimos mucho acerca del llamado, de cómo Dios nos llama, ¿verdad? A través de la vida de Gedeón. Pero hoy vamos a ver pues la preparación, ¿no? A través del pasaje que vamos a estudiar el día de hoy, vamos a ver cómo Dios pues prepara a este hombre para el llamado que le había dado. Entonces vamos a ir ahí al capítulo 6, versículo 25, ahí fue donde nos quedamos. Y quisiera orar, vamos a hacer una oración para dar inicio, poner el tiempo en manos del Señor. Sí, vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias por esta tarde, muchas gracias por tu misericordia y que nos permite estar juntos de esta manera para aprender más de ti, Señor. Gracias, Dios, porque no nos has dejado sin tu palabra, Señor, sin tu consejo. Y si estamos aquí, Señor, aún conectados de esta manera es porque necesitamos de ti, Señor. Te damos gracias y te pedimos, Señor, que tú nos hables, Señor, que sea tu Espíritu dirigiéndonos, enseñándonos, Señor, a través de tu palabra, Señor, las cosas que tú ya tienes para nosotros este día, Señor. Por favor, te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Dice el verso 25, Jueces 6, 25, dice, aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día, por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Pues muy bien, después, pues como vimos al inicio de este capítulo, el llamado que Dios le hace a este hombre, que fue para, pues no un llamado sencillo, no un llamado de salvación, traer pues libertad a Israel de la opresión que estaban viviendo por los madianitas. Y Dios le dijo que él salvaría a Israel de la mano de los madianitas. Esto es importante. Fue el primer llamado. Le dijo, tú lo vas a salvar. Déjame recordarte esto, porque vamos a estar recordándolo durante el estudio el día de hoy. Dice el verso 14, y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? O sea, Dios ya le había dicho lo que iba a hacer. ¿Sí? Esto es importante, porque lo que vemos aquí es que Gedeón ya tenía la victoria asegurada. Dios le había dicho, tú vas a salvarlos, ¿no? Y cuando Dios dice que algo va a suceder es porque eso es lo que va a suceder, ¿verdad? Y Dios le había dicho eso, tú vas a salvarlos. Pero, pues, Gedeón necesitaba estar listo para la batalla. Y eso es lo que veremos el día de hoy. Entonces, el pasaje comienza con algunas cosas. Vamos a ver algunos puntos que nos van a ayudar a entender de qué manera Dios preparó a este hombre. Y quizás Dios nos esté preparando también el día de hoy a nosotros. Lo primero que le dice es esto, derriba el altar, ¿verdad? Y corta la imagen de acera. ¿Qué es esto? Lo primero que pide es esto, terminar con la idolatría. Es lo primero que Dios le dice, ¿sí? El padre de Gedeón es interesante porque el mismo padre de Gedeón tenía un altar a Baal. Es lo que el texto nos dice. Una imagen de acera. Dice, le dice, aconteció en la misma noche, esa noche que Dios le apareció, ¿verdad? Ya en ese momento, si ustedes recuerdan, Gedeón había edificado un altar, pero aquí ya Dios le dice, haz un altar de esa manera, ¿no? Pero primero tienes que destruir los ídolos, ¿no? Prácticamente le dice, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene. Me llama mucho la atención esto, ¿no? Como el papá, el padre de Gedeón, pues adoraba a Baal, a Acera, adoraba a otros dioses, ¿no? Y creo que en otro momento te lo he dicho, el problema de Israel no era que no adorara a Dios, ¿sí? El problema es de que adoraba a Dios y a otros dioses, ¿no? Era una idolatría de esa manera. Y probablemente Gedeón también había crecido de esa forma. Pero aquí es donde Dios se le revela, ¿no? Y le muestra quién es Él, ¿no? Quién es Él y que es el único Dios vivo y verdadero. Los demás dioses no existen, ¿verdad? Quizás eso fue tu encuentro con el Señor. Yo cuando conocí al Señor, pues también lo conocí de esa manera, ¿no? Me di cuenta que solo había un solo Dios, ¿verdad?
y era un Dios que quería revelarse en mi vida. Eso está pasando con Gedeón. Pero lo primero que Dios le dice es lo primero que Dios nos pide a todos nosotros. Tienes que terminar con la idolatría. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al no conocer a Dios, ¿sí? Al no conocerlo como el único Dios vivo y verdadero, nuestra tendencia es hacer ídolos. Nuestra tendencia es ir detrás de ídolos. La verdad, esa es nuestra tendencia, hacernos ídolos a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Y Gedeón tiene que entender esto, ¿sí? Dios no aceptará un sacrificio hasta que los ídolos sean derribados, ¿no? Eso es lo primero que vemos aquí, es lo primero que le dice. Realmente la opresión que Israel estaba viviendo, pues era la consecuencia de su idolatría. Déjame recordarte esto en el verso 1. Dice así: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. ¿Qué se refiere con lo malo ante los ojos de Dios? Exactamente esto, seguir esos ídolos de Canaán, hacer lo malo. Entonces, es realmente la idolatría era la consecuencia de su desgracia en este momento, como lo es el día de hoy para muchas personas, sin darse cuenta. Israel debía de entender que la idolatría era la raíz de su problema. No fue Dios como ellos pensaban, que se había olvidado de ellos. ¿Recuerdas cómo Gedeón dijo eso? ¿No? Si Jehová está con nosotros, o sea, ¿por qué nos ha dejado así? ¿Por qué no viene? ¿Verdad? Pero realmente era la idolatría lo que los había llevado a esta situación, ¿verdad? La causa fue que comenzaron a seguir a los ídolos de Canaán prácticamente. Entonces, lo que aprendemos aquí es que no podemos servir a Dios viviendo en idolatría. Si queremos servir a Dios, es necesario derribar y cortar todo ídolo del corazón. Ahora tú puedes decir, bueno, ya no sigo ídolos, ¿no? Yo ya dejé esos ídolos atrás, pero creo que hay ídolos en nuestro corazón que puede el día de hoy pueden estar obstaculizando la obra que Dios quiere hacer en nuestra vida. ¿Sí? No imágenes, no estoy hablando de eso, estoy hablando de ídolos que están ahí, ¿no? Ya sea el dinero, ya sea el trabajo, ya sea tu propia familia, que puedas idolatrar a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa. O sea, un ídolo que es algo que está por encima de Dios. ¿Okay? Dios tiene que ser el primer lugar en la vida del creyente, en su corazón tiene que estar en primer lugar. Todo aquello que esté primero que Dios, eso es un ídolo. ¿Sí? Y entonces es importante que nosotros, así como Gedeón lo tiene que hacer y Dios lo está mostrando, vayamos con el Señor y consultemos y le preguntemos: Señor, ¿qué está en primer lugar en mi vida que no eres tú? ¿Qué es aquello que estoy idolatrando más que a ti? Porque entonces no vas a poder sacrificar tu vida para Él, no vas a poder servir correctamente, ¿no? Eso es lo que vemos aquí al principio. Lo primero que Dios le dice es esto: está preparándolo para la batalla y le dice: tienes que dejar a un lado los ídolos, no me puedes servir de esta manera, ¿ok? Entonces, si queremos servir a Dios, es necesario hacer esto: derribar y cortar con todo ídolo del corazón, ¿no? Obviamente, un ídolo puede ser un pecado, ¿no? Y tienes que cortar con eso. Entonces, Gedeón, pues lo que vemos es que obedece lo que Dios le pide. Déjame continuar leyéndolo. Le dice que derribe el altar, y eso en el verso 27 le dice que edifica altar a Jehová en la cumbre de este peñasco en lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Dios le empieza a explicar cómo tiene que hacer las cosas. Verso 27, entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo. Vemos esa obediencia. Gedeón obedece lo que Dios le dice, destruye el altar que su padre tenía, este altar hecho para Baal, y la imagen de Acera. ¿Qué es esto? La imagen de Acera. Acera era una diosa con D minúscula, obviamente, que también idolatraban ellos, pero prácticamente la imagen era un pedazo de palo, ¿no? Algunos dicen que era como un tronco que estaba al lado del altar. ¿Por qué? Porque este mismo tronco, esta madera, es la que va a usar para encender el sacrificio en el altar que Dios le pide que construya. Entonces, pues es lo que hace, ¿no? Obedece, pero es interesante, lo hace de noche, dice el texto, ¿no? Mas temiendo hacerlo de día, por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Entonces vemos, algunos dicen, es que lo hizo porque pues simplemente no quería que alguien lo detuviera, ¿no? Pero el texto dice que fue por temor, ¿verdad? Y eso es algo que ya está mal, ¿no? Dios está mostrando que hay algo en su corazón. Y esto lo hace pues por temor a la familia de sus padres, a la familia de su padre, perdón, y a los hombres, aún de la ciudad, ¿no? Y cuando venimos al Señor, Dios empieza a pedirnos cosas que a veces es difícil, ¿no? Para nosotros. Aún en esto, ¿no? De repente Dios nos está hablando de esto, de las tradiciones, ¿verdad?
En Marcos lo veíamos. Y a veces es difícil zafarnos, dejar a un lado esas tradiciones, porque pensamos, sentimos que le estamos dando la espalda a nuestras familias. Pero si Dios está revelando nuestras vidas, no tenemos que dudar más. ¿Ok? Gedeón por temor, pues sí, lo hace en la noche para que pues no lo vean, para que no lo detengan, ¿sí? Pero pues lo que vemos es que él sigue mostrando temor. ¿Ok? Pero antes de juzgar duramente a Gedeón, debemos de ponernos en su lugar, ¿no? O sea, piensa en esto, ¿qué hubieras hecho tú si hubieras estado en ese lugar? Si de repente Dios te dice, ¿sabes qué? Destruye todo eso, ¿no? Quizá ni siquiera lo hubiéramos hecho, ¿verdad? Pero Gedeón lo hace. Ahora, destruir un altar, ¿no?, que seguramente estaba bien construido, pues llevaría algunas horas. Y no solo era destruir ese altar, es más, vemos cómo llama a 10 hombres de sus siervos para que le ayuden, ¿no? O sea, no era un trabajo de un hombre. Entonces, no solo era destruir el altar, también era construir un altar para el Señor, que es lo que le pide Dios. Entonces, lo que le llevaría más tiempo, pues esto le va a llevar más tiempo, por lo tanto, pues creo que también por eso lo hace de noche, ¿no? Entonces, Gedeón sabía que las consecuencias de destruir el altar de la familia y de la ciudad, ¿no?, iban a ser pues difíciles, ¿no? Y no solo eso, no solo era destruir ese altar, era levantar otro altar para Dios. Eso podía ser pues terrible para él, ¿no? Pero lo hace, ¿no? Creo que es por eso que lo hace de noche. Y pues sí, posiblemente, lo vamos a ver ahorita, los israelitas que estaban adorando a estos dioses, pues no iban a permitir que lo hicieran. Pero bueno, aquí lo que vemos es la fe de Gedeón, ¿no? Es una fe todavía pequeña, es una fe que todavía es débil, ¿verdad? Pero está obedeciendo, ¿sí? Es lo que quiero que veamos, ¿sí? Me recuerda mucho cuando Jesús dice a los discípulos, ¿no? Si tuvieran fe como un grano de mostaza, ¿no? Y exactamente eso, ¿no? El grano de mostaza es muy pequeño, pero dice Dios, solamente con un poquito de fe, ¿no? Y es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Pero, pues bueno, vemos cómo Gedeón está pues haciendo esto de noche. Sin embargo, pues sí, te decía, vemos una fe débil en él, ¿sí? Recuerda algo, venimos o más bien Gedeón viene de haberse encontrado con el ángel de Jehová, ¿recuerdas? El ángel del Señor. Él al principio no se había dado cuenta que era el ángel de Dios, que era Dios mismo, ¿verdad? Pero en ese momento ya había reconocido que era Dios quien estaba con él. Eso lo vimos en el verso 22, ¿no? Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, Señor Jehová, he visto al ángel de Jehová cara a cara. Entonces Gedeón sabía que Dios le había llamado, que Dios le estaba hablando, ¿sí? Sabía que Dios le había llamado a hacer esto y él había reconocido que era Dios, ¿sí? Entonces, pues él no tiene duda acerca de saber que Dios le está pidiendo esto. Eso es importante, al final lo vamos a ver. Él no está diciendo, ¿serás tú Dios? O sea, Dios ya le dijo, soy yo quien te está llevando a hacer esto, ¿ok? Entonces Dios le pide esto, principalmente, bueno, en primer lugar, destruye, ¿no?, los ídolos, destruye a Baal y construye un altar para él, ¿no?, para el Señor. Entonces, es lo que le pide. Si Gedeón no se enfrentaba, ¿no?, viendo esto, si Gedeón no se enfrentaba primero a la idolatría de su pueblo, pues cómo se enfrentaría un gran ejército conformado, como vamos a ver, por los madianitas, amalecitas y los hijos del oriente. Se tenía primeramente que empezar por su propia casa, ¿no? El Señor buscaba fortalecer en todo esto la fe de Gedeón. La liberación del pueblo de Israel comenzaría entonces dejando a un lado la idolatría. De esta manera comenzaría, ¿sí? Si tú quieres servir a Dios, necesitas empezar a considerar esto, ¿sí? Si tú has recibido el llamado de Dios de caminar con Él, la salvación, ¿sí?, como lo vimos la semana pasada, y tú quieres vivir para el Señor, definitivamente vas a entrar en una batalla, ¿sí? La Biblia lo define como la batalla de la fe. Todos los creyentes estamos en una batalla, día a día estamos peleando en esta batalla que es por fe solamente, ¿sí? Pero es necesario entender esto y que estemos preparados para esta batalla. Lo primero que vemos aquí es desechar, como vemos aquí, los ídolos, todo aquello que pueda estorbar. Hay muchos pasajes en el Nuevo Testamento que nos hablan de esto, muchos pasajes que nos hablan de dejar a un lado el viejo hombre, ¿verdad? Dejar a un lado lo terrenal,
Quiero solo citar dos versículos en los que vemos claramente esto. Primera de Pedro, capítulo 2, Primera de Pedro 2, verso 1 y 2. Fíjate lo que dice ahí. Primera de Pedro 2 dice, desechando pues toda malicia. Fíjate lo que dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresías, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Se dan cuenta? Aquí claramente Pedro lo entendió y dice, ¿tú quieres crecer en el Señor? ¿Quieres crecer en tu salvación? Y para salvación necesitas empezar a despojarte, a dejar a un lado estas cosas que pueden detenerte. ¿Sí? En este caso está hablando de pues, cosas malas, pecados, ¿verdad? Y ese es el, digámoslo así, para nosotros el sinónimo de lo que Gedeón estaba viviendo como idolatría, ¿verdad? Pecados que están ahí y que no queremos dejar a un lado. Y Dios dice, tienes que dejar eso. Otro pasaje que también lo deja muy claro es Hebreos 12, versículo 1. Fíjense lo que dice ahí. Hebreos 12, 1 dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, y Hebreos 11 habla de esta nube de testigos que son todas esas personas que vieron por fe, ¿verdad? Y entre ellos está Gedeón, ¿no? En el verso 32 de Hebreos 11 menciona a Gedeón, que aún esta fe pequeñita, ¿no? Lo hizo estar en este, digámoslo así, en este capítulo de la fe que vemos en la Biblia, ¿no? Entonces esta nube de testigos, ¿no? Dice, nosotros también teniendo esta nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, ¿se dan cuenta? Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Muchas veces la batalla que tenemos también se ve como una carrera, se ilustra así en la Biblia. Entonces nos dice esto, ¿no? Corramos con paciencia, pero despojémonos de ese peso que nos asedia. Aún dice del pecado, como te decía, ese peso que no nos deja correr. De igual forma, Gedeón tenía que despojarse de la idolatría, empezando por su casa, ¿sí? Y obviamente en Israel, para poder entonces servir a Dios. Entonces, lo primero es esto, ¿sí? Dejar a un lado la idolatría. Lo segundo que vemos aquí, ¿no? En el verso 26, donde lo deja más claro, es edificar altar al Señor. Es lo que ahora le dice. Después de haber dejado la idolatría, tienes que construir un altar para adorarme. El altar tiene ese propósito, adorar a Dios. Si Gedeón quería servir al Señor, debía de comenzar por el reconocimiento de Dios. Si este altar iba a ser eso, si dejaba a un lado los ídolos y reconocer que solo había un Dios, ¿verdad? Un Dios verdadero. Dios le dijo a Gedeón que tomara, es muy interesante, le dijo que tomara un toro de 7 años de edad, ¿recuerdas? Eso es interesante. Y que ese toro lo sacrificara en el altar como adoración a Dios. ¿Sí? El toro de 7 años representaba exactamente los años de opresión que había tenido Israel bajo Madián, que eran 7 años, ¿recuerdas? Esto lo vimos en el verso 1 también, lo que leí ahorita, ¿no? Los entregó en manos de Madián por 7 años. Entonces, por eso es interesante que Dios le diga un toro de 7 años, ¿sí? Porque esta fue la manera de mostrarle a Dios a Gedeón que terminaría con la opresión de su pueblo. Si estos 7 años se van a acabar con este toro de 7 años, prácticamente. Entonces tenía que sacrificarlo ahí, ¿sí? Y al edificar un altar, como vemos aquí, pues Gedeón estaba reconociendo a Dios. Gedeón debía de comenzar adorando y dando gloria a Dios antes de ir a la batalla. ¿Sí? Lo mismo es para nosotros. Antes de comenzar a servir a Dios, debemos de comenzar a adorarle con lo que somos. Un par de versículos más que nos hablan en el Nuevo Testamento acerca de esto. Romanos 12, versículo 1. Quizás recuerde este pasaje, Romanos 12, 1. Así que, hermanos, os ruego, dice el texto, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio. ¿Te das cuenta? Dios le dijo, es un sacrificio. Pero nosotros ya no hacemos sacrificios con animales, ¿verdad? El sacrificio que le damos a Dios el día de hoy somos nosotros mismos. Aquí lo dice, nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Lo primero que Dios quiere es esto, tu vida y mi vida consagradas para el Señor, viviendo en santidad para Él. Fíjate lo que dice ahora también Primera de Pedro, capítulo 3, Primera de Pedro 3, versos 14 y 15.
1 Pedro 3, 14 y 15. Dice así: mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, está hablando de realmente vivir aflicción por seguir a Cristo, dice, bienaventurados sois, ¿no? Gedeón iba a padecer por lo que estaba haciendo, pero Dios dice, va a ser bienaventurado, ¿verdad? Por tanto, dice, no os amedrentéis por temor de ellos. ¿Qué estaba pasando con Gedeón? Estaba atemorizado por su familia, por lo que iban a decir, por lo que iban a hacer. Pero aquí dice, por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino que, fíjate lo que dice, sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces Dios dice, antes de poder ir y dar razón y testificar, ¿y de qué está hablando este pasaje? De lo que se conoce como la apologética, ¿verdad? Lo que se conoce como la defensa de la fe, ¿no? Algunos tienen ese ministerio, ¿no?, de apologistas, de hablar acerca de la fe, entender todos los principios bíblicos y poder enseñarlos y entrar en debates, ¿verdad? Pero aquí dice, antes de ir a eso, tienes que santificarme en tu corazón. ¿Te das cuenta? Y aquí lo vemos claramente. Antes de ir a la batalla, ¿sí?, antes de empezar a servir a Dios en alguna área o algo en particular, tienes que empezar a servirle en tu corazón, en santidad. Es lo que vemos aquí. Y es lo que Dios le está diciendo. Tienes que edificar un altar, Gedeón. Tienes que empezar a adorarme, ¿sí? Vamos a ver lo siguiente, verso 28. ¿Qué sucede después de esto? ¿Verdad? Dice, por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él. Y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo, les dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado del altar el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él, ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal, esto es, contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar. Todo lo que sucede aquí, ¿no? Lo primero que veo es que, lo que te decía hace rato, Gedeón obedece al Señor, ¿no? El verso 28 lo deja claro. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, ¿qué encontraron? He aquí el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado, ¿no? Entonces, cuando los hombres del pueblo investigan, ¿no?, qué pasó, por qué sucedió esto, sacrilegio, ¿no?, inmediatamente piensan en eso, investigan quién cometió este acto de vandalismo y rápidamente descubren que el culpable había sido Gedeón, ¿sí? ¿Y qué sucede? Pues ahora lo que piden es su muerte, exigen su muerte. ¿Sabes? Es sorprendente ver esto, ¿no? Cómo los israelitas estaban tan involucrados ya con el culto a Baal, ¿no?, a este grado, a tratar de defenderlo. Tan involucrados que estuvieron dispuestos a asesinar a uno de los suyos, ¿no?, que había destruido el altar de Baal para edificar un altar al Señor, a Jehová, ¿no? O sea, ¿hasta dónde había llegado su perversión, su idolatría? ¿Te das cuenta? Definitivamente al ver esto puedes decir, sí, esto fue lo que los llevó a esta opresión, definitivamente, ¿no? Ellos, en lugar de darse cuenta de lo que estaba haciendo Gedeón, ¿sí?, lo que quieren es matar a Gedeón por lo que hizo, ¿sí? Entonces ya podemos entender un poquito, ¿no? Pues con razón Gedeón lo hizo de noche, ¿verdad? Pero lo siguiente que vemos es que el padre de Gedeón pues sale a su defensa, ¿no? Prácticamente estos hombres van y buscan, pero van con el papá, ¿no? Y y le exigen esto: saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Pero el padre responde esto, el verso 31. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él: ¿contenderéis vosotros por Baal? Prácticamente le está diciendo, ¿ustedes van a pelear por él?
¿Defenderéis su causa? ¿Van a defenderlo? Entonces, algo sucedió con el padre de Gedeón aquí. ¿Por qué digo esto? Porque él adoraba a estos dioses, ¿te das cuenta? Prácticamente era su altar el que derribó a su hijo. O sea, algo sucedió en él. Quizá al ver su altar destruido y ver el altar hecho para Jehová construido, lo llevó a considerar que ese tipo de Dios pues no le convenía, ¿no? O sea, Baal no sirve de nada. Y entonces lo vemos razonando esto, pero no solo eso, haciendo razonar al pueblo sobre esto. ¿Sí? Él razona junto con el pueblo prácticamente así. Si Baal en verdad es un Dios, él puede defenderse a sí mismo. O sea, ¿por qué necesitaría que ustedes lo defendieran? Es lo que está diciendo. O sea, piensen de esta manera. O sea, creo que hemos estado equivocados, ¿no? Los israelitas lo adoraban como el Señor del cielo. ¿Cómo no es capaz de cuidarse a sí mismo prácticamente? Entonces el padre de Gedeón pues continúa diciendo que cualquiera que defienda la causa de Baal, pues tiene que morir también. No es lo que les dice. Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana, ¿no? ¿Por qué? Porque no, es un Dios falso. ¿Sí? Si realmente Baal es un Dios, lo que está diciendo es pues que él se encargue de aquel que derribó su altar, ¿no? Lo dice al último. Si es un Dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. ¿Sabes? Esos son los ídolos, son los dioses. Solo hay un Dios, ¿sí? Y todo aquello que ponemos delante de Él, como te decía hace un rato, al final vamos a ver que no es nada. No es nada a comparación de quién es Jehová. Y cuando tú y yo empezamos a entender esto y obedecer esto y vemos los ídolos derribados y vemos un altar de Dios edificado, podemos comprender quién es este Dios que adoramos. Es lo que sucede con el papá de Gedeón. Entonces, al parecer las palabras de Joás, el padre de Gedeón, pues sí logran persuadir a los israelitas sobre su idolatría. ¿Por qué? Porque el verso 32, fíjate lo que dice: aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal. Esto es, contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar. Entonces parece que entienden por qué, porque llaman a Gedeón, le ponen por sobrenombre Jerobaal. Claramente vemos que significa esto, contienda Baal contra él. Quizás al principio, quizá fue de una forma despectiva, burlándose de él, pero realmente llegó a ser un título de honor para él. ¿Por qué? Porque eso es lo que iba a hacer Gedeón. Iba a ser el que iba a contender contra Baal y terminar con esa idolatría. ¿Sí? Esto traería obviamente fe al corazón de Gedeón. ¿Por qué? Porque lo que tanto temía, ¿sí?, realmente no sucedió. ¿Por qué no sucedió? Porque el padre de Gedeón fue muy bueno al hablar, fue muy bueno al persuadir al pueblo. No, lo que tanto temía no sucedió. ¿Por qué? Porque Dios ya había dicho a Gedeón, ya le había dicho que él salvaría a Israel de los madianitas. ¿Se dan cuenta? No es por otra cosa, es porque Dios ya le había dicho lo que iba a hacer. Es por eso. Entonces tenemos que recordar esto. Dice Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, ¿verdad? Y el oír por la palabra de Dios. Dios nos ha dado fe a todos los seres humanos, ¿sí? Pero nuestra fe va a estar puesta en aquello en lo que escuchamos, ¿verdad? Y pensamos que es firme y fuerte y puede sostenernos, ¿sí? Pero la fe del creyente viene de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos muestra este Dios que es firme, en el cual podemos sostenernos, que es una roca para nosotros, que no se mueve, ¿verdad? Entonces es importante esto. Gedeón necesitaba entender que todo esto venía de Dios, que todo esto lo estaba haciendo Dios, ¿sí? Entonces lo que Dios busca es esto, fortalecer la fe de Gedeón. Y es el tercer punto que vemos. ¿Sí? Lo primero fue destruir los ídolos, lo segundo formar un altar, adorar a Dios, y ahora aquí es fortalecer su fe. Dios sabía que a Gedeón le hacía falta fe y lo está haciendo a través de esto. Le está mostrando: Gedeón, yo te estoy dando gracia, yo estoy contigo, yo te he protegido, yo he cambiado el corazón no solo de tu padre, he cambiado el corazón de este pueblo. ¿Se dan cuenta? Entonces Dios fortalece la fe de Gedeón. Y aunque parezca algo obvio, no debemos de olvidar esto.
Si queremos estar listos para la batalla espiritual que vivimos, esta batalla que día a día peleamos, necesitamos fe en Dios. Necesitamos fe en Dios. Tú puedes decir, bueno, pues ya lo sabemos. Sí, pero a veces no vivimos de esta manera. Pablo le dice a Timoteo, y aquí lo vemos claramente, este versículo, 1 Timoteo 6, versículo 12, 1 Timoteo 6, 12, le dice esto: pelea la buena batalla de la fe. ¿Se dan cuenta? Esta batalla es de fe. No se puede pelear de otra forma más que con fe. Echa mano de la vida eterna. Esa es parte de nuestra fe, nuestra esperanza, ¿verdad? La vida eterna. Sabemos que un día vamos a estar con el Señor. Y dice, echa mano de eso. ¿En qué sentido? O sea, recuerda que ahora tienes una relación con Dios. Puedes estar con Él. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Una profesión de fe, ¿se dan cuenta? Entonces, muchos son los que pelean la batalla de la fe sin fe. Suena absurdo, ¿verdad? Pero es verdad. Si en verdad pudieras conocer cuántos cristianos viven en este mundo, en esta batalla, peleando sin fe. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ni siquiera entienden que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cristianos que, bueno, se dicen cristianos, pero nunca abren su Biblia, nunca la leen. ¿Cómo van a recibir la palabra de Dios? ¿Cómo van a escuchar a Dios? Entonces, qué importante es esto. Dios quiere fortalecernos o fortalecer nuestra fe. No hay otra forma de pelear esta batalla, si no es por fe. Déjame recordarte este otro versículo, Hebreos 11:6. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe, ¿recuerdas? Sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesaria la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Gedeón había tenido una revelación de Dios mismo, ¿te das cuenta? Dios le habló, pero su fe sigue siendo débil. Gedeón vio a Dios, ¿sí? Claro que creyó que existía, pero lo que no creía era esto, que era galardonador de los que le buscan. ¿En qué sentido? De que Dios estaba con él y le iba a dar la victoria, ¿se dan cuenta? Entonces, qué importante es que nuestra fe esté firme en lo que Dios nos habla y nos dice, y quién es Él. Dios estaba fortaleciendo la fe de Gedeón aún a través de esto. Vamos a ver los siguientes versículos. Verso 33. Pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una, y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él, y envió mensajeros por todo Manasés, y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón y a Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. Lo siguiente que vemos es que llegó la época del año en que los madianitas, junto con los, como vemos aquí, amalecitas y los otros, los menciona los del oriente, ¿verdad? Venían a Israel. ¿A qué? Pues a destruir su cosecha, ¿recuerdas? Era la manera en que ellos estaban oprimiendo a Israel. Cada año en ese tiempo venían y destruían su cosecha, lo que tenían de ganado, todo se lo llevaban, lo destruían. ¿Sí? Fue en este momento, ¿sí? en que ellos llegaron, fue en ese momento cuando el Espíritu del Señor vino sobre Gedeón, alistándolo para la batalla. Y aquí vemos el siguiente punto. Dios capacita con poder su Espíritu Santo en nosotros, ¿verdad? Y lo vemos aquí con Gedeón. Fue en ese momento. Si se dan cuenta, en el verso 34, entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. La palabra hebrea que se traduce como venir, como vino, literalmente significa ponerse un vestido o revestirse. Lo que está haciendo es que vino el Espíritu de Dios y revistió a Gedeón. ¿Sí? Gedeón entonces no llevaría únicamente la armadura de un soldado. Gedeón iría revestido del poder de Dios. Y es así como tenemos que ir en esta batalla, llenos del poder de Dios. ¿Qué significa eso? Llenos de su Espíritu Santo. Entendiendo que no peleamos con nuestra fuerza, no podemos pelear de esa manera. Como Dios le dijo a Zorobabel, ¿verdad? En Zacarías 4:6, ¿verdad? No es con fuerza, no es con ejército, ¿verdad?
Es con mi espíritu. Es con mi espíritu. Y tenemos que aprender eso. No hay fortaleza en nosotros para poder caminar por fe. Necesitamos de Dios, necesitamos de su Espíritu Santo. A los que Dios llama, como vemos aquí a Gedeón, para realizar una obra en particular, vemos también que los capacita para hacerla. Aquí vemos cómo lo está preparando, pero aquí, en este punto, vemos cómo Dios lo está capacitando por medio de su Espíritu Santo para llevar a cabo esta obra. Y así es, Dios nos capacita por medio de la presencia de su Espíritu en nosotros. ¿Recuerdas las palabras de Jesús cuando Él va de regreso al cielo? Él ya resucitó, ¿verdad? Ya estuvo con sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Y antes de ascender al cielo, está hablando con sus discípulos. Sus discípulos le preguntan acerca de los tiempos, de lo que va a suceder más adelante. Y Él les dice, hey, ese no es el momento. Ustedes no tienen que estar pensando en los tiempos, las sazones. Eso es importante. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder. Porque eso es lo importante. La iglesia tenía que entender que este poder vendría de Dios. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Y entonces sí, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Es el Espíritu Santo quien nos da ese poder para ser testigos del Señor, para poder mostrar su obra, para poder servirle. Entonces, lo vemos aquí con Gedeón. Si Dios lo está capacitando. ¿Saben? No debemos de olvidar esto. Es Dios en nosotros. ¿Por qué? Porque sin el Espíritu Santo obrando en nosotros, no tenemos oportunidad de vencer a nuestros enemigos. Ni siquiera el pecado. Necesitamos de su Espíritu Santo. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo somos llenos del Espíritu Santo? Lo primero es que la Biblia nos dice que lo pidamos, ¿verdad? Y que Dios lo va a dar sin reproche. Pídele su Espíritu. Pídele que te dé con fe, pero dice que pidamos con fe. No dudando, que estemos seguros que vamos a recibirlo. Y pídele, Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Los creyentes ya tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Desde el momento en que una persona pone su fe en Jesús, en ese momento el Espíritu Santo viene a morar en él. ¿Sí? Pero ahora necesita ser lleno. Necesitamos llenarnos de su Espíritu. ¿Cómo ocurre eso? En comunión con Dios. ¿Sí? Jesús lo dijo de esta manera. Separado de mí nada podéis hacer. Necesitamos estar en comunión con Él, en su palabra, en oración, pasar tiempos, dedicar tiempos en el día, ¿verdad? De estudiar su palabra, de meditar en ella, escudriñarla, de orar. Ahí es donde somos alimentados, somos llenos del Espíritu Santo. De esa manera podemos confiar en eso, que Dios está con nosotros, que Dios está en esa batalla con nosotros. Es lo que Dios hace aquí, embiste a Gedeón con este poder, su Espíritu Santo en él. Entonces, después de ser lleno del Espíritu de Dios, Gedeón toca el cuerno, lo que vemos aquí, una forma de poder convocar al pueblo. En ese momento, si ustedes recuerdan, era la forma de llamar a asamblea al pueblo o también de convocarlo para la guerra, como lo vemos aquí. Entonces toca el cuerno, y al tocar el cuerno, los que vienen, dice el verso 34, los primeros son los abiezeritas, son los que se reúnen con él. ¿Estos quiénes son? Eran los de la familia de Gedeón. ¿Sí? Esto lo vemos porque menciona que su padre, Joás, era abiezerita, ¿no? Esto en el verso 11 lo vimos. Entonces, habla de ellos. Ellos fueron los primeros en venir. Y entonces fueron enviados como mensajeros a Manasés, a Aser, a Zabulón y a Neftalí, los cuales se reunieron junto con Gedeón. Y me gusta esto porque decía, bueno, ¿y por qué esto no ocurrió antes? O sea, ¿por qué nada más toca el cuerno y ya se reúnen y ya? ¿No? Porque obviamente pues podían reunir a todo el pueblo de Israel, que seguramente iba a ser más grande que estos pueblos. ¿Por qué no ocurrió esto antes? ¿Por qué razón Israel, siendo una nación tan grande, no se había unido para combatir estos pueblos? Creo que la respuesta la vemos aquí. La respuesta es porque Dios tenía que despertarlos. ¿Se dan cuenta? Y lo hizo a través de su espíritu sobre Gedeón. Es hasta este momento cuando viene su espíritu, ¿no? Que Gedeón toca el cuerno y los demás responden a ese llamado. ¿Se dan cuenta lo importante que es? Esto muestra algo. Para tener unidad como cuerpo de Cristo, como la iglesia, necesitamos espíritu. 1 Corintios nos enseña eso, capítulo 12. Necesitamos espíritu. Somos un cuerpo, hay una unidad, un mismo espíritu.
pero somos diferentes miembros. Pero lo que nos va a unir es el Señor, es su Espíritu en nosotros. Entonces, para poder andar unánimes así, como un solo hombre, dice la palabra, necesitamos todos andar en el Espíritu. Necesitamos estar en armonía, ¿cómo? Siendo guiados por su Santo Espíritu. Y eso es lo que vemos aquí. Vamos a ver qué sucede. Verso 36. Lo que pasa ahora, al final del capítulo dice, y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era. Y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como has dicho. Y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí, si aún hablar esta vez. Solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Creo que conocemos esta historia, ¿no? Muchos conocemos a Gedeón por esto, ¿no? Como Dios, más bien Gedeón le pide una confirmación a Dios, ¿verdad? Cosas muy interesantes que tenemos que considerar en esto, ¿no? Pero lo siguiente que vemos en esta preparación es que Dios confirma el llamado de Gedeón, ¿no? De alguna forma, pero lo hace, está confirmando lo que Dios lo había llamado a hacer, ¿no? Lo que vemos aquí es que Gedeón pide señal de confirmación a Dios. Para empezar, Gedeón ya había pedido una señal, ¿recuerdan? Y Dios le había dado esa señal. En este capítulo, verso 17, y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo, ¿recuerdan? Y fue cuando Dios le dijo, ok, y Gedeón le dice, voy a hacer un sacrificio, ahora sí que espérame, no te vayas, ¿no? El ángel dice, aquí me espero. Cuando regresa con el sacrificio, lo que hace el ángel es que con su báculo toca el sacrificio y lo quema todo, lo consume todo, ¿recuerdas? Y de esa forma Gedeón se da cuenta que es Dios que está delante de él. Y fue la señal que él pidió y fue la señal que Dios le dio. Pero de repente aquí vemos a Gedeón diciendo, pues dame otra señal, ¿no? Y pues es interesante esto, porque podríamos decir que entonces Gedeón solo le está pidiendo una confirmación, ¿verdad? O sea, ok, ya me dijiste, pero confírmamelo, ¿sí? Esto muestra, en primer lugar, que aún la fe de Gedeón era débil, como te decía. Su fe era muy débil, ¿sí? Vemos en él todavía temor, vemos cobardía, ¿verdad? No es ese guerrero valiente que Dios dijo que sería. Aún no, pero es lo que Dios está haciendo. Y me encanta esto porque en la batalla, sí, Dios nos está dando la victoria, nos ha dado la victoria y permite que vayamos en victoria, pero la principal victoria es esta, que Dios está transformándonos, ¿verdad? Por medio de la fe, Dios está haciendo una obra en nuestros corazones. Y eso lo está haciendo en la vida de Gedeón. Gedeón no solo se atreve a pedir una señal, no solo se atreve a pedir una señal más, sino que Él es quien pone las condiciones, ¿te das cuenta? Para que la señal sea válida, ¿no? Esto como me llamó la atención, dice así, no solo eso, sino aparte, como yo digo, Señor, ¿no? Entonces, ¿cuál es la condición? Gedeón pondría un vellón de lana, ¿no? Esto es, pues, lana, ¿no? De alguna oveja, ¿no? Pondría el vellón sobre la era. La era es un pedazo de tierra para cultivar y lo dejaré ahí toda la noche. Si el día siguiente amanecía el vellón mojado por el rocío y la tierra seca, entonces Dios estaría confirmando el llamado de Gedeón. Sí, es lo que dice al principio. Al día siguiente, ¿qué ocurre? Al día siguiente, cuando Gedeón se levanta, encuentra que Dios había hecho como Gedeón le había pedido, ¿no? Y aquí dice el verso 37, el verso 38, y aconteció así, ¿no? Como le dijo, así aconteció. Entonces, dice entonces que exprimió, ¿no? Cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón de agua. Está empapado el vellón y toda la tierra seca, ¿no? Se da cuenta que Dios le dice, pues sí, ¿no? Estoy confirmando el llamado. Pero yo imagino Gedeón estando ahí diciendo, bueno, creo que
lo lógico era que pasara esto, ¿no? O sea, lo natural es que el vellón se mojara y lo demás se secara, si había sol, ¿no? Entonces dice, bueno, lo voy a poner al revés, ¿no? Entonces le pide esta segunda señal, ¿sí? Esta vez el vellón debe de quedar seco y la tierra mojada, ¿sí? Es lo que le dice. Mas Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí, si aún no lo haré esta vez. Solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra, ¿no? ¿Y qué sucede? Así lo hizo el Señor. Aquella noche lo hizo así Dios y así solo lo hizo así y solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. La pregunta aquí, y creo que probablemente la estás haciendo o todos la hacemos, es, ¿estuvo bien esto? ¿Hizo bien Gedeón al pedir estas dos señales a Dios? ¿No? Antes que nada debemos de considerar todo el contexto, ¿sí? Todo el contexto de lo que está pasando. La tarea que Dios le está pidiendo a este hombre, a Gedeón, no es sencilla y no es fácil. Seguramente muchos de nosotros, desde un principio, lo hubiéramos rechazado. Desde el momento en que se hubiera aparecido el ángel de Jehová en nuestras vidas, nos hubiéramos dado la vuelta, nos hubiéramos hecho los locos y hubiéramos dicho, no, yo no quiero hacer eso, busca otro, ¿verdad? También debemos de considerar algo más, que Gedeón no conoce al Señor, ¿sí? Gedeón ha crecido, como vemos aquí, con un padre que es idólatra, y probablemente él aprendió esa idolatría. Él no conoce realmente al Señor. Vio al ángel de Jehová y no lo pudo identificar. Y no solo esto, en ese momento las escrituras pues no estaban escritas, ¿verdad? Hasta este momento solo se había escrito probablemente el libro del Pentateuco, los primeros 5 libros de la ley. Entonces, pues no estaba toda la escritura. La poca revelación escrita de Dios, pues ni siquiera estaba al alcance de Gedeón. ¿Por qué? Porque él no era sacerdote. Entonces Gedeón estaba tratando con un Dios completamente nuevo para él. ¿Sí? Entonces, tenemos que ver esto y darnos cuenta de que, pues sí, o sea, también debemos de considerar que Gedeón, para él no está haciendo fácil todo esto. ¿Sí? Ahora, considerando esto, nosotros como hijos de Dios, tenemos un conocimiento mayor de Dios, ¿verdad? Tenemos la Biblia completa, tenemos todo el consejo de Dios, lo tenemos todo esto en este libro, no solo el conocimiento de experimentarlo, sino aún el conocimiento teórico de poder abrir la palabra y buscar los principios bíblicos y conocer más lo que Dios quiere de nosotros. ¿Sí? Dice el apóstol Pedro, déjame recordarte también este versículo, 2 de Pedro 1:19, 2 de Pedro 1:19, es donde dice eso, tenemos también la palabra profética más segura. ¿A qué se refiere? Es este libro, la Biblia. Es la palabra profética más segura, dice, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Debemos estar atentos a la palabra de Dios, porque ahí encontramos esa guía que necesitamos. No en otro lugar. Si es esa antorcha que alumbra en lugar oscuro. Es un error entonces tomar decisiones basándonos en señales. Como creyentes en Jesucristo y conociendo la palabra, no podemos hacer eso. Aquellas personas que se basan en señales están mostrando simplemente su ignorancia de Dios. No conocen a Dios. Como creyentes no es correcto que tomemos decisiones basándonos en señales y sobre todo en señales que nosotros mismos formulamos como lo hace Gedeón. ¿Sí? Como hijos de Dios, la base de toda decisión debe ser la palabra de Dios. Así fue con Gedeón, o sea, si te diste cuenta, Dios él lo reconoce, que Dios le había dicho esto. En el verso 36, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho. Verso 37 termina diciendo esto, que salvarás a Israel por mi mano, como has dicho. O sea, es algo que Dios ya le había dicho, pero había duda en el corazón de este hombre de Gedeón. ¿Sí? Hace rato veíamos esto, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y claro que Gedeón escuchó la palabra de Dios, escuchó a Dios mismo diciéndole esto, pero seguía habiendo duda en su corazón. Pero nosotros ya conocemos al Señor. Tenemos la palabra. No tenemos que dudar de esta manera. Pues es un error hacer esto. Creo que no está mal
No está mal pedirle una confirmación a Dios. Creo que eso no está mal. Sobre todo cuando no entendemos claramente lo que Dios nos está pidiendo. Pero cuando la palabra de Dios nos dice muy claro lo que tenemos que hacer, lo que sigue no es confirmación, sino obediencia. ¿Sí? Tenemos que obedecer lo que Dios dice. ¿Sí? Déjame darte un ejemplo, ¿no? Muy claro, pero muchos no entienden, ¿no? Si Dios te está diciendo, y Dios dice esto, no te unas en yugo desigual con los incrédulos, ¿tú crees que necesitas una confirmación para eso? No tienes que estar pidiendo confirmación para salir con una persona que no es creyente. La Biblia lo dice. Y menos pensar que si muestra interés en las cosas de Dios es porque Dios está confirmando que es ella, ¿no? Ok, Señor, ok. Sí, tu palabra dice que no se una en yugo desigual, pero si va a la iglesia, entonces es una señal. O sea, eso es lo que quiero decir, ¿me explico? Eso está mal. O sea, Dios ya dice algo en su palabra, no va a cambiar. Es esto, no te unas en yugo desigual, ¿me explico? No tienes que pedir una señal, su palabra es muy clara. Ese sería un error muy grave, y es un error muy grave que muchos creyentes cometen. ¿Sí? Prefieren ver una señal que escuchar a Dios en su palabra y entender lo que Él le está pidiendo que hagan. Definitivamente entonces lo que está haciendo Gedeón, ¿sí?, no es lo óptimo, pero en su contexto podemos entenderlo. ¿Sí? Darnos cuenta que él necesitaba esta confirmación. Y ¿sabes qué es lo que me gusta? Que Dios lo hace. Las dos veces. Si Dios se lo confirma. Y sí, definitivamente la fe de Gedeón era muy débil. Pero era fe, ¿verdad? Era fe. Y eso fue suficiente para que Dios contestara. Decía un comentarista llamado Wood, decía, este es un ejemplo sobresaliente de la paciencia amable de Dios con el hijo turbado. ¿Cómo Dios puede llegar a ser paciente con nosotros? ¿Sí? Ahora tú dices, bueno, entonces yo puedo hacerlo también. Bueno, hay una historia más que solo quiero comentarte, ¿no? En el Nuevo Testamento, ¿recuerdas el padre de Juan el Bautista? Si no mal recuerdo, Zacarías, ¿no? Que Dios le dice que va a tener un hijo, ¿no? Y él pide una señal, ¿no? Que si esto va a ocurrir, Dios le dijo esto, el ángel se apareció y le dijo esto. Y él pide una señal, y ¿sabes cuál fue la señal? Que Dios lo dejó mudo, ¿recuerdas? Lo dejó mudo hasta que naciera el hijo. ¿Okay? Entonces, claro que Dios puede hacer eso. ¿Quieres pedir una señal? Pues no te lo recomiendo, no hace que te quedes mudo, ¿verdad? No creo que pase, pero lo que Dios quiere es que vayamos a Él y confiemos en Él, confiemos en su palabra, ¿sí? Entonces, pues esta es la parte final del capítulo 6, donde Dios está preparándolo. Ya capítulo 7 va a comenzar la batalla, ¿sí? Pero vemos esto, cómo Dios lo va preparando. Dios le había dado la victoria, como vimos en un principio. La semana pasada lo vimos, le dijo, tú vas a salvar, pero aún lo estaba preparando para esa batalla. Y estas 5 cosas que vemos nos van a servir a nosotros el día de hoy. Recuérdalas. Necesito terminar con la idolatría en mi vida. Necesito examinar mi corazón, ver qué es lo que está ahí. Si hay algo que está mal, necesito terminar con él, cortar con él, destruirlo. Número 2, necesito adorar a Dios. Empezar a adorar a Dios con mi santidad, con mi vida. Número 3, fortalecerme en la fe. Dios quiere darme fe. Necesito vivir por fe, no puedo vivir de otra forma. En esta batalla es la batalla de fe. Número 4, ser lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Es el poder que Dios me da, es por medio de su Espíritu. ¿Sí? Y número 5, si es necesario, de acuerdo a lo que platicábamos, Dios va a confirmar esto. Si necesitas eso, ¿no? Deja que Dios lo haga, pero siempre va a ser a través de su palabra. ¿Ok? Vamos a dar gracias a Dios por este tiempo y vamos a hacer una oración. Señor, muchas gracias por permitirnos meditar en tu palabra, Señor. Poder ver la vida de Gedeón, Señor. El día de hoy, cómo tú fuiste preparándolo, Señor, para este llamado. Y nos identificamos, algunos de nosotros, como él, Señor. Temerosos, con muchas dudas. Señor, viendo que lo que tú nos pides es muy grande para nosotros. Pero nos recuerdas que tú eres el que está ahí con nosotros, Señor. Y nos recuerdas esto, Señor. Para poder empezar, Señor, estar listos para la batalla, necesitamos comenzar, Señor, pues despojándonos, Señor, de todo aquello que estorba,
del pecado, Señor, que nos asedia, como leíamos, Señor, de los ídolos que pueda haber en nuestro corazón el día de hoy, Señor. Y que entonces podamos, Señor, al hacer eso, edificar un altar para ti. ¿En dónde? En nuestro corazón, Señor. Que tú seas el centro, Señor, de nuestra vida, Señor. Que tú gobiernes todo lo que somos, Señor. Por favor, Padre. Te pedimos que tú nos fortalezcas en la fe, Señor, así como lo estabas haciendo con este hombre. Porque como llevamos una batalla de fe, necesitamos fe, Señor. Fortalece nuestra fe, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo. Es importante eso. No podemos, Señor, vivir una vida espiritual, Señor, si tu Espíritu no está gobernándonos, dirigiéndonos, Señor, guiándonos. Sé tú con nosotros, Señor. Y aún aquellas cosas en las que haya dudas, Señor, confírmanoslo. A través de tu palabra, muéstranos lo que tú quieres hacer, Señor. Guíanos, Señor, en esta batalla que tenemos día a día de fe, Señor. Como hijos tuyos queremos, Señor, serte agradables, Padre. Y sabemos que tenemos la victoria, Señor. Pero día a día, Señor, hay una batalla que ganar, Señor. Ayúdanos a hacerlo de esta manera, Señor, para poder darte gloria, Señor. Poder reconocer que tú eres nuestro Dios, que a ti servimos, Señor, a ti te adoramos. Gracias, Señor, por ese tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra y por tu Espíritu que nos enseña. En el nombre de Jesús. Amén.